Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Ya sabemos que estamos todos en la distancia, pero me parece que este ejercicio virtual es magnífico. Yo soy Dalia Reyes Valdés, soy candidata a doctora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el doctorado en Filosofía con acentuación de Estudios de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. También soy docente en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila y esta mixtura es lo que me ha llevado a hacer una propuesta tanto teórica como práctica a las metodologías que, bueno, durante mucho tiempo las conocimos como mixtas, pero creo que hoy el nombre que mejor le va es el de colaborativas. La propuesta que yo hago y bueno, que en el extenso ustedes podrán leer, tiene como título Estudios mixtos, la función ancilar del enfoque cuantitativo en la investigación educativa. El término ancilar es un latinismo que refiere a ancila, que es ciervo, bueno, más bien cierva porque se definía en términos de lo femenino, que esa ya es otra litis, una discusión más bien de género que en este momento no nos ocupa. Me estoy refiriendo a esa función de servidumbre en el sentido de poner a disposición tanto las metodologías como los datos desde la parte cuantitativa para que los estudios cualitativos los puedan utilizar para hacer un seguimiento de investigación. Hay una situación muy particular en el ámbito educativo con la cuestión de la investigación. Si bien las ciencias de la educación han hecho una gran cantidad de procesos de investigación cuantitativa, han aportado bastantes datos, sobre todo datos numéricos, datos estadísticos para la toma de decisiones en la política pública, eso no ha tenido un puente que permita aterrizar en la práctica educativa a quienes se han formado como profesores, particularmente en las escuelas normales para profesores, ya sea de nivel preescolar, primaria, secundaria. En mi caso, yo estoy trabajando con mi investigación de tesis en el grado de secundaria con los 3 grados de nivel de secundaria. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando yo hago mi propuesta inicial de investigación, quiero trabajar con corpus lingüísticos. Estos corpus están hechos con índices de disponibilidad léxica, que son procesos cuantitativos que en México se han desarrollado de forma excelente y han sido un modelo para el mundo. Estos corpus se arman a partir de una encuesta estandarizada que solicita al individuo o al informante una serie de palabras o vocablos sobre ciertos temas. Se contabilizan los vocablos y entonces ya se identifica cuáles son los que se tienen más presentes, cuáles son los que están menos presentes, los más comunes o los más atípicos. Finalmente, lo que se tiene es un número sobre el cual se puede comparar el mismo informante o en informantes de un grado académico o de otro, como se ha hecho principalmente en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué sucede con estos corpus? Que son muy valiosos y están anidados en las instituciones que los han producido, pero no han dado el camino siguiente para que se puedan hacer toma de decisiones en el aula. Yo, como estoy en el aula, yo soy normalista de inicio y estoy frente a grupo, lo he estado desde nivel preescolar hasta posgrado. Me doy cuenta que esos vocablos que se obtienen en los corpus contienen una información detonante sobre la circunstancia particular del individuo. En el caso de la educación secundaria, los adolescentes tienen una forma, digamos, más cándida de aportar sus vocablos y entonces nos damos cuenta cuáles son los que tienen más presentes y ahí hay un estándar. Pero ¿qué sucede con los que son atípicos? Son casos particulares de estudiantes que están presentando una necesidad que puede ser desde aprendizaje a una necesidad personal que puede ser altamente riesgosa. Bien, cuando yo enfrento la situación de tener un corpus que me exige un amplio conocimiento de los procesos estadísticos, necesito construir ese puente para poder aterrizar en propuestas de inferencia o interpretativas que el profesor frente a grupo pueda utilizar en la toma de decisiones. Así es que parto de un enfoque mixto. Sin embargo, los enfoques mixtos, como aparece en la literatura a nivel internacional, marcan acotaciones, es decir, la parte cuantitativa la voy a llevar en la primera fase, desde mi recogida de datos hasta la contabilización, las medidas que yo vaya a necesitar en términos estadísticos y hasta aquí termino.
y después voy a aplicar la parte cualitativa con las inferencias. Pero esto iba más allá, porque finalmente yo tenía un corpus que estaba generado por datos cualitativos que luego se habían contabilizado, una contabilidad que luego se tenía que interpretar. Por lo tanto, durante todo el estudio se estaban interactuando tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. De ahí que en el extenso que ustedes van a poder leer, estoy argumentando sobre la diferencia que hay entre un método mixto y un método colaborativo. La discusión entre saber si hay supremacía entre el método cuantitativo cualitativo me parece que está sobreseída, que no tiene sentido ya hablar en términos de diferenciación, cuando la realidad que nos rodea y la realidad que estamos estudiando en las ciencias sociales está constantemente interactuando entre uno y otro. Claro que debo reconocer que la estadística fue un reto para mí, porque en los estudios de filosofía yo no encontré un antecedente de datos cuantitativos para presentar una investigación. Así es que empecé a involucrarme de forma interdisciplinaria con especialistas del Centro de Investigación en Matemática Aplicada de la Universidad Autónoma de Coahuila, que es en donde yo radico, en el estado de Coahuila. Me muestra no solamente todas las posibilidades de estadística correlacional, que no es propiamente numérica, para poder establecer un contacto entre esos datos de los corpus con la circunstancia contextual de mis informantes. De ahí que yo acabo por correlacionar el corpus que obtuve con las encuestas de mis alumnos, los índices de disponibilidad léxica, con los AGEB, que son áreas geográficas que establece el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México. Todo esto mediante un programa de estadística que se llama R, que es software libre, que también fue una novedad para mí, porque hasta ahora pues usábamos SPSS o bien utilizábamos bases en Excel. Esto fue una novedad que yo no hubiera alcanzado si no era por medio del trabajo interdisciplinar. ¿Qué sucedió por la parte del Centro de Investigación en Matemática Aplicada? Que ellos conocieron que los estudios de discurso también tenían una utilidad para ellos y se podía enlazar con lo que hoy se conoce como análisis de sentimiento, que se está haciendo con miles de millones de tweets, por ejemplo, en donde se contabilizan las palabras, pero también se identifica cuál es el estado de la emoción que esa palabra me está arrojando. Llegamos al final a un acuerdo de una defensa bilateral que se llama el último capítulo de mi extenso, en donde decimos, finalmente, lo cuantitativo parte de lo cualitativo y lo cualitativo se puede contabilizar, de manera que estamos siempre interactuando en un bucle que detona una nueva propuesta de investigación, pero lo mejor de todo, una nueva forma de armar una propuesta de investigación que permita la toma de decisiones. Para terminar con mi comentario, yo quiero plantear que si bien la toma de decisiones para las propuestas de políticas o públicas sobre educación requieren de esa generalización a la que se tiende con los datos cuantitativos, pero no habrá una manera de entender la realidad del docente ni del estudiante si no se entiende cómo enlazar, cómo esos datos numéricos me están representando al individuo que tengo sentado frente a mí. El trabajo interdisciplinar es muy urgente y tenemos que llegar incluso a lo transdisciplinar, pero desde una perspectiva de la defensa bilateral. Todos tenemos la razón y todos podemos aportar algo a cada uno de los enfoques metodológicos. Agradezco mucho su atención y espero que esto sea de su interés.